El tema de los ovnis es un tema difícil de abordar. Lo estamos viendo. Es difícil por muchas razones. Una de ellas es la espontaneidad. Cuando un ufólogo tiene noticias de la presencia de un ovni, es porque este avistamiento ya se ha producido. Si por algún sistema, por algún mecanismo, no entramos en ello, el ufólogo tuviera conocimiento de que tal día, a tal hora determinada y en tal sitio iba a aparecer una de estas naves, estaría allí con los elementos adecuados, con sus aparatos, con sus mecanismos de medida, y podría saber mucho más acerca de los ovnis. Sin embargo, lamentablemente esto no es así. Cuando el ufólogo sabe que ha habido un avistamiento de ovnis es porque ya se ha producido y no queda más que el testigo o los testigos. Un testimonio, y eso lo estamos viendo a lo largo de estos programas, que generalmente es subjetivo. Muchas veces, con mucha frecuencia, el testigo, el que ha visto un ovni, es un labrador, es un médico rural, es una persona que no está vinculada a estos temas aeronáuticos y que da una información, un testimonio que ciertamente es válido, pero que es muy subjetivo. Cuando él nos habla de tamaño, de distancia, de velocidad, tenemos que poner generalmente en tela de juicio esa información que nos da. Nos queda un hecho concreto, que es que ha visto un ovni, pero toda una serie de datos que serían importantes para valorar la cualidad de ese ovni, no podemos tenerlos muy en cuenta. De ahí la importancia que tiene cuando estos testigos son pilotos, son controladores de vuelo, gente que de alguna forma, precisamente por su profesión, están acostumbrados a una información objetiva. Saben valorar la distancia, saben valorar el tamaño, la velocidad, toda una serie de datos que van a ser importantes para el ufólogo. Aparte de esta circunstancia que rodea a los ovnis, esta espontaneidad, hay un hecho también interesante. Los ovnis son objetos que aparecen muy dispersos. Si ustedes leen las noticias que aparecen en los periódicos, en esta época menos frecuente que en otras en las que hay oleadas, y luego hablaremos de ellas, los ovnis aparecen en puntos muy distintos de la geografía, a horas muy distintas, con características muy distintas, como si estos aparatos, como si estas naves fueran tripuladas más por el capricho, por la veleidad de sus tripulantes que por unas razones objetivas y claras. Da la impresión de que la Tierra para ellos es más un campo de recreo que un objeto de investigación. Sin embargo, esto es aparente nada más. Los ufólogos han aprendido con el tiempo a valorar toda una serie de detalles aparentemente accesorios que rodean al fenómeno ovni. Uno de esos detalles es la frecuencia. Ellos interpretan, valoran, llevan a sus tablas estadísticas cuándo y dónde aparecen estos objetos. Esto tiene una tremenda importancia, sobre todo en los casos en los que se habla de oleadas. Oleadas son unas épocas determinadas, unos años concretos, y dentro de esos años unos meses concretos en los que la aparición de ovnis son mucho más frecuentes de lo que se producen o de lo que son en circunstancias normales. El ufólogo todas esas observaciones las valora. Las valora detenidamente porque tiene pocos elementos de juicio, no puede desperdiciar ninguno, tiene que recurrir a lo que aparentemente es circunstancial, a lo que aparentemente carece de valor, y él interpretarlo, someterlo a un análisis, someterlo a unos cálculos estadísticos, y a veces tropieza con una serie de hallazgos muy interesantes. En este caso concreto de las oleadas, y refiriéndonos más exactamente a una que se produjo en el año 1954, especialmente en Europa, hubo una serie de datos, de detalles en torno a estas apariciones que tuvieron una importancia fundamental para valorar después el fenómeno ovni. Por ejemplo, en Francia, uno de los ufólogos más importantes que tiene el mundo es un ufólogo francés, S.M. Michel. En aquella oleada de ovnis que tuvo lugar en el otoño de 1954, él fue llevando todos esos datos de apariciones, datos geográficos, a un mapa de Francia.
y se encontró con una serie de hechos muy curiosos, que dentro de unas horas muy inmediatas, estas apariciones de ovnis, estos pueblos, estas villas donde se veían ovnis, se podían alinear perfectamente dentro de unas líneas rectas, dentro de las 24 horas. Uniendo los puntos más distantes de esas apariciones se trazaban líneas rectas, y dentro de estas líneas, curiosamente, y contra toda lógica, contra todo cálculo de probabilidad, encajaban perfectamente otros puntos, otros lugares en los que también se había visto ovnis. Y lo que es más, estas líneas, que se llamaron, o que él llamó ortotécnicas, se cruzaban en algunos puntos. Esos puntos donde convergían o cruzaban esas líneas ortotécnicas, se habían visto también ovnis, y curiosamente los ovnis que se habían visto aquí, en estos puntos de dispersión que llamaba él, eran ovnis que correspondían a las características de naves nodrizas, generalmente con una forma fusiforme. Ustedes han oído hablar ya en todos estos programas de esas naves en forma de cigarro o de tamaño muy grande, que de alguna manera podrían significar o podrían representar naves nodrizas, naves puerto, por decirlo así, o naves portaaviones, utilizando un término más terrestre, y de esas naves nodriza salían unas naves más convencionales, platillos o en forma de esfera, que son las que aparecían en los otros puntos. Como si de alguna forma los ovnis estuvieran siguiendo un plan determinado de acción. Como si esa aparición, en concreto en esta oleada de 1954, no fuera fruto de la casualidad, sino que estuviera obedeciendo a unas razones previamente fijadas. Había una inteligencia planificando detrás de esas apariciones de ovnis. Eso fue tremendamente importante para la investigación ufológica. Lo curioso, lo que comprobó M. Michel, es que estas líneas ortotécnicas tenían una validez temporal. Al cabo de las 24 horas, y esa transición se producía generalmente a la 1 de la madrugada, esas líneas cambiaban. Los puntos que aparecían de mayor frecuencia de avistamiento de ovnis eran otros distintos. Como si esos planes de estudio o de acercamiento o de análisis de la superficie terrestre correspondieran a días concretos. Es decir, tal día vamos a dedicarnos a investigar esta zona. Tal día cambiamos nuestro campo de acción e investigamos esta otra zona. Todo eso era válido para todas estas líneas ortotécnicas, excepto para una. Y eso fue algo muy importante en lo que se refiere a nuestra península también. M. Michel comprobó que había una línea, la que estaba entre Bayona y Vichy, una línea que, ajustándose a las dos localidades principales por las que pasaba, se llamó línea Babic. Esta línea era muy fija. Las otras líneas ortotécnicas variaban. Los ovnis adoptaban otros puntos, adoptaban otras zonas para su estudio, excepto en lo que se refería a esta línea. En esta línea, día tras día, semana tras semana, seguían viéndose ovnis. Hasta tal punto que M. Michel, que sus datos los basaba con frecuencia, como hacen los ufólogos, en los sueltos que aparecían en los periódicos, cuando era una pequeña localidad francesa, difícil de encontrar en un mapa, se iba derecho a la línea Babic y curiosamente la encontraba localizada dentro de esa línea. Esto tiene una importancia para nosotros. En ese mismo año de 1954, otro ufólogo español, muy prestigiado, y justamente Antonio Rivera, muy amigo también de M. Michel y de Jacques Vallée, los dos grandes ufólogos franceses, trató de ver qué sucedía con esa línea Babic cuando se adentraba en la península. Y comprobó que dentro de España y dentro de Portugal, en esa línea Babic, también se ajustaban, por decirlo así, gran parte de las observaciones de ovnis, como si esa línea tuviera una validez no solamente francesa, sino también española, portuguesa, y como comprobó M. Michel después, mundial. Él trazó toda esta línea alrededor del mundo y era una línea a la que se ajustaban una gran multitud de apariciones del fenómeno ovni. Una línea que no ha perdido su validez. Nosotros hemos estado hablando aquí en este programa de la aparición del fenómeno ovni en España. Y gran parte de esas observaciones, gran parte de esos testimonios que estamos recogiendo, curiosamente se siguen ajustando a la línea Babic, sobre todo lo que se refiere a las observaciones de Zamora y las observaciones de Burgos,
como si la línea Babik siguiera teniendo su vigencia. Ha habido otro cambio dentro del fenómeno OVNI. En un principio, esto que les contaba a ustedes, M. Michel, Antonio Rivera, una serie de ufólogos pudieron constatar de una forma evidente que esas observaciones de ovnis correspondían a un plan. Estaban prefijadas, había una inteligencia que decía, que determinaba cuáles eran los puntos a estudiar y que ese plan organizador se podía registrar en un mapa o en una serie de mapas. Han pasado más de 20 años. La línea Babik sigue teniendo vigencia en muchos sentidos. Sin embargo, el fenómeno OVNI, en cuanto a su frecuencia de avistamiento, ha cambiado de sentido. Da la impresión de que estos tripulantes de estas naves, que tanto nos interesan, después de esa primera fase en la que han peinado, por decirlo así, la superficie terrestre, hubieran escogido cuáles son las zonas más importantes o las que más les interesan a ellos, vaya usted a saber bajo qué punto de vista. El caso es que la impresión que da es que ellos han seleccionado unas determinadas zonas de este planeta como merecedoras de un mayor interés, de un mayor estudio. Aparecen después entonces de estas líneas ortotécnicas de las que hablábamos antes, aparece a lo largo de este tiempo una serie de zonas, no ya de líneas, que son objeto del avistamiento de los ovnis, objeto de su visita muy frecuente. Empezamos a hablar entonces no de líneas, no de un plan de acción, sino de zonas. Zonas concretas en las que los ovnis aparecen con una tremenda frecuencia, mucho más que en otras zonas del planeta. Unas zonas a las que se ha dado en llamar zonas calientes, y en las que, o porque esa zona por sí merece un mayor interés por parte de estos extraterrestres, o porque en esa zona han plantado una de sus bases, al menos temporal, el hecho es que hay zonas, hay partes determinadas del planeta que son objeto de un avistamiento mucho frecuente, mucho más frecuente que en otras zonas distintas del planeta. Vamos a ocuparnos hoy, dentro del territorio nacional, de una de esas zonas. Una zona dentro de la península que está siendo objeto de una gran cantidad, una masiva cantidad de avistamientos de ovnis. Una zona de esas llamadas calientes, en las que, por supuesto, sobran todo tipo de testigos. Vamos a seleccionar parte de esos testigos porque esa zona es la zona del Coto de Doñana y los que están allí habitualmente son los guardas de ese coto. Si es una zona caliente, por supuesto, los guardas del coto son los que tienen que haber visto habitualmente ese tipo de naves. Y realmente lo han visto. Vamos a ver qué es lo que ellos cuentan. José, usted los ha visto pasar por aquí estos objetos en sus muchos años de guarda mayor, ¿no?, del coto. Pues sí, que lo he visto pasar muchas veces. De particular de poniente a sur a levante y de sur a norte muchas veces. ¿Y cómo son esas luces que usted ve pasar, esos objetos? Pues son un color anaranjado la luz, pero yo no puedo decir lo que es. Yo lo he visto muchas veces y sí que tiene un desnivel que yo lo he visto que sube y baja. En trechos largos sube y baja. Hace una desviación que no una luz recta seguida. Pero vamos, que no puedo saber lo que es, si es un ni como se vienen buscando, o un platillo como otra vez ha dicho, o no sé, no lo puedo decir. ¿Aviones no? No, cree usted que sea? No, avión no, seguro que no. ¿El movimiento es raro? No, sí, el movimiento es raro, pero aviones seguro que no. ¿Y aquí en el coto se ven con más frecuencia en una época que en otra, o es todo el año? Yo cuando más lo he visto ha sido en verano. ¿En verano? En verano, claro que en verano se está más veces en el campo que en invierno, ¿no? De noche. Y de día yo no he visto absolutamente nada, nunca. Los guardas de aquí del coto también hablan de extrañas luces y de... Pues sí, aquí lo que han tenido una luz cerca que los encandiló ha sido Antonio Otero y Jaime Robles, una noche que venían de servicio en la curva de Santolaya. Ellos se quedaron encandilados, pero tampoco saben desde luego lo que es. ¿Han encontrado ustedes alguna vez animales mutilados o...? No, eso sin sangre o...? No, por lo menos nosotros no hemos observado eso.
No, si hemos visto una vez un bicho muerto, pues un bicho muerto más, y pues no, tampoco nos hemos fiado de lo que podría haber sido, ¿no? Conviene aclarar que la pregunta de Juan José Benítez está totalmente justificada. La pregunta en lo que se refiere a los animales muertos. Se ha podido comprobar que en muchos de estos casos de avistamientos de ovnis o aterrizajes de ovnis dentro de las zonas rurales, dentro del campo, aparecían a veces animales muertos, animales domésticos, perros, incluso vacas, cuyo cadáver era o había sido objeto de algún tipo de mutilación. Les faltaba una pata o les faltaba algún órgano interno. Incluso en algunas ocasiones aparecían estos cadáveres absolutamente ausentes de líquidos, por supuesto sin nada de sangre, como si los tripulantes de estas naves, dentro de ese plan de estudio en lo que se refiere a nuestro planeta y también en lo que se refiere a la fauna de nuestro planeta, hubieran decidido llevarse piezas o parte de esas piezas para su análisis ulterior, para estudiarlas a nivel de laboratorio. Por eso Juan José Benítez preguntaba si en el Coto de Doñana, que es una zona muy rica a nivel de fauna, donde hay multitud de animales, muchos de ellos prácticamente desaparecidos en otras zonas del planeta, si en esa zona habían aparecido cadáveres de estos animales en circunstancias más o menos extrañas. Eso está justificado. Al parecer, por la respuesta que dan ellos, no se ha producido hechos de este tipo. Pero convenía aclarar el porqué de esta pregunta, porque tal vez les haya sorprendido a ustedes. Pero sigamos con lo que los guardas del Coto de Doñana cuentan respecto a los ovnis. Venían ustedes de Matalascañas a caballo, ¿no? Aquí al Coto, aquella madrugada del mes de junio, creo, de julio. Julio, fue en Julio. Sí, veníamos a caballo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nosotros veníamos los dos charlando tranquilamente y yo fui el primero que vi la luz y le dije a Antonio, digo, Antonio, viene una luz rara ahí y él pues no se cuenta, de anda, eso no será un avión, no, en fin, no se damos cuenta en la luz, ¿no? Dentro ya del Coto, aquí dentro del Sí, Coto, ¿no? pues fue enfrente de la casa de Santa Valla. Y entonces ya yo veía que la luz se acercaba más, entonces le dije, digo, mira que la luz viene más cerca y esa luz no es un avión ni nada de eso, es una luz rara. Y entonces ya él miró y entonces ya la luz la teníamos encima. ¿Cómo era esa luz, Jaime? Bueno, esa luz era una luz color sonrosado, un tamaño así redondo. ¿Redonda? Una luz redonda, no traía ruido, nosotros no escuchamos ruido ni nada. Los caballos comenzaron a dar vueltas. ¿Se encabritaron los caballos? Sí. ¿No? Y ya pues nosotros encandilados, y al rato pues la luz pasó derecho a la playa, encandiló la casa de Santolaya, que se vio como en pleno día. ¿La iluminó la...? Sí, la iluminó completamente la casa. ¿Y qué era? ¿Alguna luz que salía del...? Sí, la luz venía así, el aparato iba así y la luz salía especie de un foco redondo, grande. Del aparato? Sí. Iluminaba, usted iluminaba el campo y la casa. El campo y la casa. ¿Y a ustedes también les iluminó con los caballos? Sí, nosotros lo dejamos completamente encandilados. Candilados. Y los caballos dando vueltas y queriéndose dar hartos, en fin, los caballos asustados perdidos y nosotros igual, porque ¿qué vamos a decir que...? ¿Es normal que un caballo del Coto de aquí acostumbrado a estar por los campos y con los animales, Antonio, se asuste? Hombre, normalmente, pues no sé, es que el animal suelto es diferente a ir ya montado con una persona, ¿no? Porque un animal suelto en el campo a lo mejor ve pasar esta luz y a lo mejor no le echa cuenta. Ahora, al venir ya montado, el caballo va pendiente a lo que va eso, pues es muy diferente, o sea, varía mucho, ¿no? Pero, junto con eso, pues los caballos cuando vieron venir esto nos dieron una huerta. Nosotros en esa huerta, al momento de la huerta, volvimos la cara y entonces nos vimos nada más que la luz que daban en la espalda de la casa de Santolaya. Ya no vimos más nada, ni más ruido, ni más nada, nada más que eso. La forma era redonda, dice usted, ¿no? Sí, totalmente redonda. Una forma redonda. Manolo, salía usted con el caballo al pozo, ¿no? Para darle agua aquella noche. Sí, yo salía de ahí de la cuadra con el caballo hacia el pozo. Y cuando iba por la mitad del trayecto, entonces vi que se me echaba encima una luz muy potente y creí que sería un coche que se salía del carril y se me venía encima. ¿Por dónde venía la luz? La luz de la parte de la derecha, de aquí como del norte, de la parte del norte. ¿Por los pinos? Por los pinos, pero vamos, por encima de los pinos. Entonces solté el caballo y me subí encima del pozo. Claro, al mirar para allá, ya vi que no veía ningún vehículo y me extrañó aquella claridad porque se veía el suelo y todo, como ahora. Como si fuera de día. Fuera de día. ¿Pero qué hora era? ¿Qué hora era? Las 10 de la noche.
Y estaba oscuro, ¿no? Oscuro, oscuro, no había luna, estaba oscuro. Y la luz la emitía ese Sí, objeto. porque cuando el objeto pasó, se volvió a quedar otra vez oscuro. Claro. ¿Escuchaba algún ruido? No, ruido ninguno, ni olor, ni nada, nada. ¿Y qué forma tenía ese objeto? Parecía un calabacín. Así entre largo, con las cabezas redondas como un calabacín. Y daba luz. Sí, el color era como una ascua de candela, exactamente igual, un color anaranjado, igual que una ascua de candela. Pasó por aquí encima, ¿no? Así, asomó de ahí de los pinos y lo estuve viendo hasta que se perdió ya. Ya yo me quedé agarrado allí al palo del pozo, mirándolo, y cuando pasó, que ya yo lo perdí de vista, se volvió a quedar otra vez oscuro. El caballo se asustó. El caballo, cuando ya pasó todo, ahí a 10 metros, estaba revolcándose el hombre, como se vio suelto, pues se puso a revolcarse muy tranquilo. Después me fui derecho ahí, lo cogí por el cabresto y le di agua, y aquí no ha pasado nada. ¿Y esa claridad era del mismo, Sí, del mismo 6 meses. del mismo color de la luz del sol, No, del día? de la claridad como ahora, como una luz corriente. ¿Iluminaba toda esta zona? Sí, todo eso, toda la parte esa del cerro, todo eso se veía exactamente igual que de día. Las piñas, los chinos que había por ahí, todo, igual que ahora. Manolo, ¿había visto usted algo parecido alguna vez? Yo nunca, Nada conocido. nada, yo como eso no lo he visto nunca. El tamaño de ese objeto alargado, ¿cuánto calcula usted que sería? Yo le calculo a la altura que iba, que como unos 10 metros a esa altura, ¿A qué altura iba sobre a unos la- 300 metros. ¿Cree usted que aquello podía ir manejado, tripulado por alguien? Qué sé yo, ya eso no lo sé yo, pero la dirección la llevaba recta, no daba hacia Cizá ni nada, sino iba en línea recta, ¿Hacia dónde? hacia la parte del sur. ¿Vio ventanillas o...? No, nada, completamente todo igual. No se le veía ranura ni se le veía nada. Liso completamente. ¿Me lo podría usted dibujar un momento? Como ven ustedes, el coto de Doñana merece una atención especial. Yo pienso que muy especial, que está justificado que nos dediquemos a ella con más intensidad. Lo haremos en un futuro, sin prisas, con los elementos adecuados iremos a aquella zona e investigaremos. Tal vez tengamos la fortuna de poder filmar para ustedes alguna de esas naves que al parecer son tan frecuentes en aquella zona. Hay colaboradores que lo están estudiando desde hace bastantes años incluso. Ya les contaremos a ustedes el resultado si es que los medios y la oportunidad son propicios para que estudiemos aquella zona.